que para el día de hoy hay una asignación que le había dejado el día de ayer. Entonces vamos a seguir viendo derivadas. Ok, hemos visto derivada por definición, ¿va? Entonces ahora sí ya la vamos a ver por tabla más directamente. Entonces, eh, por tablas, vamos a ver derivada. Derivada de polinomios. ¿Por qué de polinomios? Bueno, porque también está funciones logarítmicas, funciones exponenciales, funciones trigonométricas, funciones trigonométricas inversas. Entonces, vamos a definir también unas propiedades antes. Entonces, propiedades. La derivada es un operador lineal. Entonces, si yo tengo dos funciones sumando y le saco la derivada, entonces sea f de x y g de x, dos funciones, entonces la derivada para una suma de dos funciones es la derivada de cada uno de esos términos. Entonces sería la derivada de f más la derivada de g. La derivada para una resta sería f de x menos g de x. Sería la derivada de f menos la derivada de g. Ahora, para la multiplicación y para la división ya no son lineales, ahí ya cambia. Entonces, pongámosle derivada de una suma derivada de una resta. Ya aquí cuando lo comenzamos a hacer con tabla ya no hacemos aquello de límites. El límite sí nosotros la definición así está dada. Entonces, vamos ahora a determinar la del producto. Si tenemos la multiplicación de f de x por g de x, sería la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Entonces, miren, ya no son lineales, ya no sería la derivada del primero por la derivada del segundo. No, aquí ya no aplica, solo aplican la suma y la resta. Entonces, esto es derivada del producto. La del cociente se parece más o menos a esta, solo que difiere en algo. Entonces sería, vamos a ver, sería la derivada del término que está en el numerador por el término que está en el denominador menos la derivada que está en el término. No, corrijo aquí. La derivada del término del numerador por la derivada del término. La derivada del numerador por la función original en el denominador menos la derivada del término que está en el denominador por la función original que está en el numerador. O sea, esto. Y todo esto, miren, todo esto
sobre todo esto sobre eh, perdón, regla. Entonces, sobre g de x elevada al cuadrado, jóvenes. Y está. Entonces, esta es mi fórmula. Esta sería la del cociente, o sea, de una división. Entonces, anótenlas. Ahora, término de derivada, pues, lo que le da por una parte que dice que algo está derivando es esta comilla, esto de acá. Miren, acá aparece esta comilla. También, también. Aquí. Entonces, donde tiene comilla, ahí está la derivada. Pero no solo se puede expresar así. Está la notación de Leibniz, que eso lo vamos a ver allá cuando estemos viendo, bueno, no es que sino que así se utiliza más en integrales. Entonces la derivada también se puede expresar así como la derivada de f de x con respecto a la variable x. Entonces así también esto quiere decir f' de x. Son dos notaciones distintas. La ventaja de esta notación es que aquí le dice con respecto a qué variable está derivando. Ahora, la derivada de una constante es cero. ¿Por qué es cero? Bueno, porque en la derivada es algo que está cambiando. Entonces, si usted tiene 5 en un punto y en otro punto más allá y sigue avanzando, sigue teniendo 5, ¿cuánto cambia? Nada, ¿va? Entonces, no hay ningún cambio. Entonces, la derivada de una constante, entonces, la derivada, lo voy a poner aquí, sea m de x igual a c, donde c es una constante. Entonces, si sacamos eso, m' de x es igual a cero. ¿Cuáles pueden ser nuestras constantes? Cualquier número o cualquier cosa que no pertenezca a la variable que estamos derivando. Si yo tengo 3y por x, la derivada sería 3y. Pero si tengo la derivada de 3y con respecto a x, eso es cero. Porque yo lo que estoy derivando es con respecto a una letra. Entonces, estas son propiedades. ¿Ya la anotaron? Bueno, les voy a dar este chance para que las anoten. Vamos a ver. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y la derivada para qué es interesante? Bueno, depende. Ustedes vieron ecuaciones de grado mayor que 2, ¿va? Funciones de grado mayor que 2, ¿graficaron? ¿Graficaron funciones de grado mayor que 2? O sea, x a la 3 más x cuadrado más 5x igual a 0. ¿Graficaron? Me gustaría escucharlo. Jóvenes, María José, ¿graficaron o no?
Sí, profe. Ok. No sé si ustedes recuerdan, bueno, que había un punto que ustedes les decían, bueno, usted puede extender más a lo más, donde quiera llegar, lo más alto, o sea, cosas así, va. Aquí, ve. O sea, les dicen, esta es su función, va. Entonces, diga, aquí tiene un punto donde hace cero, aquí otro punto, este es su intersecto, en Y. Entonces, ustedes le dicen, bueno, aquí va, y usted puede extender acá, lo más abajo acá, o aquí. Ya aquí en derivadas nosotros, esto se hace allá porque no conocemos estos valores, ¿ve? Aquí pues pude haberme yo extendido más acá y podía seguir siendo. Pero aquí ya con la derivada nosotros conocemos esos puntos. Entonces eso va a ser uno de los temas que vamos a abordar. Pero entonces vamos a comenzar a dar otra fórmula también. Ok, como son derivadas de polinomios, la derivada para un polinomio de forma general es esta, miren. Definamos nuestra función. Yo la voy a llamar sea u de x una función. Entonces, y a la vez sea u de x un polinomio de grado n. ¿Por qué de grado n? Bueno, porque n puede ser polineal, cuadrático, cúbica, grado 4, 5, 6, grado 10, lo que sea. Entonces, u' de x, si es, bueno, permítame, si, a ver, ¿cómo era? Ya, si u de x es igual a x a la n, entonces mi derivada va a ser esto, ¿eh? U' de x. Se baja el exponente, se sigue copiando el argumento que es x, y a ese se le degrada a un grado, entonces va a ser n menos 1. Esta es la fórmula. Ahora, no necesariamente va a estar así expresado, solo x a la 3, puede ser x al cuadrado más 5x a la 2 más 8, lo que sea, con tal sea polinómica. Entonces, si quieren, hagamos un par de ejercicios. Entonces, miren, vamos a ver. Sea g de x igual a x a la 100 más 3x cuadrado. Entonces, si yo saco esa derivada, sería g de x. Vamos a ver. Aquí hay dos expresiones, ¿va? Entonces yo puedo aplicar esta propiedad acá, ¿ve? La primera es una suma. Entonces, derivo el primer término. Si quieren, pongámosle colores. Subrayemos. Este sería mi primer término. Y, a ver, este sería mi segundo término. No, no combina. Este sería mi segundo término. Entonces, vamos a ver, para el del color amarillo, verde, ¿cuál es el exponente? A ver, jóvenes, ¿cuál es el exponente? Para el término de color verde.
el exponente a lo que está elevado. Pues. Bien. Muy bien, sí, está elevado a la 100. Entonces, n es mi exponente en esta fórmula. ¿Ve? N es mi exponente. Entonces, en este caso, n es igual a 100. Acá, n es igual a 2. Entonces, derivando, aquí ve, sería x a la 100 prima más 3x al cuadrado prima. Entonces, g prima de x, o sea, la derivada, sería n vale 100. Lo pongo acá a multiplicar. Sigo copiando x y sería 100 menos 1 más 3 bajo n, que en este caso vale 2, sería x a la 2 menos 1. Entonces g' de x es igual a 100 x a la 99 más 3 por 2, 6, sería solo x. Y eso sería mi derivada. ¿Tienen dudas con respecto a lo que acabamos de hacer? Jóvenes, ¿tienen dudas? Solo seguimos esta fórmula, miren. De acá. Entonces, solo de ubicar quién es n. Entonces, n siempre, esa, aquí está la original, miren, esta de acá. Y esta pues es la derivada. Bajo el exponente, sigo multiplicando la misma función y el grado lo de grado 1 unidad. Entonces sería 100 x a la 100 menos, a la 100 menos 1, o sea, 100 por x a la 99 más 3 por 2, 6, sería x, solo x. De hecho, vamos a ver, la clase pasada habíamos hecho de una lineal, ¿va? Entonces la lineal siempre quedaba lo que acompañaba, el coeficiente. Si quieren, volvamos a hacer otra de una lineal. Entonces, tomemos ejercicio 2. Entonces, miren, sea p de x igual a 3x más 2. Habíamos dicho que la derivada para una lineal era la pendiente, ¿va? Era m. En este caso m es igual a 3. Entonces, si nosotros hacemos esto, p' de x sería 3x' más 2', donde la prima lo que, o sea, la simbología, ¿no? De otra cosa. Lo que hace referencia es a la derivada. Entonces, p' de x es igual a 3, en este caso queda x a la 1 menos 1, eso es 0, x a la 0. La derivada de una constante es 0, entonces p' de x es igual a 3 por x a la 0, pero esto de acá da como resultado 1. Entonces al final, p' de x es igual a 3. 3 por 1, 3. Y este es mi resultado final. ¿Tienen alguna duda o consulta, jóvenes? Jóvenes. María José, ¿tiene duda? Quería escucharla. No, profe. David Ordóñez, No, profe. Génesis, No, profe. Tencel. No, profe. Entonces, eh,
Vamos a ver si en realidad están diciendo la verdad o no. Entonces vamos a asignar ahorita 2 ejercicios para que los trabajen. La regla era para dividir el espacio, no era para otra cosa. No es que voy a graficar nada. Entonces, sería t de x Entonces, miren, deriven esas funciones. Para el caso de h, se puede hacer de 2 maneras. Entonces, ahí si tienen dudas, les voy a ayudar, pero por el momento analicen el ejercicio. Y si pueden resolverlo, pues háganlo.
¿Cómo van, jóvenes? ¿Lograron terminarlos? ¿O están aún desarrollándolos? ¿Terminaron? ¿O tienen dudas, jóvenes? ¿Terminó Génesis? No, todavía no, profe. Ok. Profe, profe, Sí, dígame. ¿qué letra es la del último ejercicio? Lambda. Lambda de X. Donde dice sea, no sé, X, el tercero. Sí, es lambda, esta vez. Mira, Mm, solo que logró terminar, David, María José. No, profe, me falta. Ok. David. A mí también me faltan, profe.
Profe, una duda. Dígame. En el segundo ejercicio se tendría que multiplicar el 9 por el 5 y por el 4, ¿o no? Sí, sería una forma, o aplicar la fórmula de la derivada del producto, ¿no? Cualquiera de las dos. Ok, profe. Por cualquiera de las dos se hace. Al primero, ¿cuánto les dio? A mí me dio a 11, profe. 11. Bueno, termínenlo y de ahí verificamos a ver si coinciden las respuestas. ¿Ya alguien terminó? ¿O todavía está realizando? Denzel, ¿terminó? Pues, No, profe. ok.
¿Pudieron, jóvenes? ¿Terminaron? ¿Tienen dudas, consultas? Momento. ¿Terminaron el primer ejercicio? David, ¿lo terminó? ¿Primer ejercicio? ¿Sí o no? Sí, profe, pero es que me dio 11. Bueno, pero no se sienta mal porque tal vez le haya dado mal. A veces es mejor intentarlo y así se va aprendiendo. María José, ¿terminó? El primero sí, profe. Ok, Génesis, ¿terminó el primero? Sí, Denzel, ¿terminó el primero? Sí, pero no está bien, ahí me dio 14. 14. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Denzel, sí. David, ¿cuánto le dio? 11. ¿Solo 11? 11x de potencial 2. Ok. María José, ¿cuánto le dio? Lo mismo, profe, 11. ¿Se chepearon o qué? No, profe. Génesis, ¿cuánto le dio? 6. ¿6 qué? X a la 2. Ok, Denzel, ¿cuánto le dio? 14x a la 2. Ok, vamos a ver. 14x a la 2. Entonces, esas son sus respuestas. Entonces, primero está David, de ahí María José, Génesis y por último Denzel. Entonces vamos a resolverlo acá abajito. T de x igual a 3x al cuadrado más 8. Entonces, si nosotros derivamos, sería t' de x t' de x, t' de x es, derivamos, bajamos al exponente, ¿va? Mi exponente es 2, este de acá. Entonces sería 3 por 2 y x lo degradamos, o sea que le bajamos un grado, sería 2 menos 1. Ahora, este 8 es una constante, eso es 0. Entonces, t' de x queda igual a, ¿cuánto es 3 por 2? 6 va. Entonces sería 6x, miren. Esa sería mi respuesta. Entonces, el que más se acerca a eso sería este de acá. De ahí ninguno podría ser cuadrado. Por esta fórmula, miren. N es el exponente que tiene, aquí ve, esta fórmula de acá, ve, donde tengo el mouse. Se baja el exponente, o sea, se multiplica el exponente por todo esto de x, y en el exponente se degrada una unidad. Entonces, eso sería. Para el 2, ¿lo terminaron? Para el h de x y el lambda de x, ¿lo terminaron? O sea, el tercero. Bueno, por hoy, como venimos iniciando, entonces, ¿se entiende? Entonces, miren el h. Vamos a hacerlo, permítanme, aquí lo vamos a copiarlo. Eso lo voy a hacer aquí. Ve.
Entonces lo vamos a ver acá, todo esto. Entonces, miren, lo podemos hacer de dos formas. Este H. Voy a hacer con otro color. Entonces, sería H' de X. Si lo hacemos por la derivada del producto, bueno, allá nosotros definimos como F y G. ¿Va? Entonces, F sería 9X. Y G sería 5X más 4. Entonces, si nosotros lo hacemos por eso, sería la derivada de 9, aquí ve, la derivada de 9X, entonces le ponemos esta prima, por 5X más 4, más la derivada de lo que está en verde, y solo copiamos lo que está en amarillo. Entonces, si nosotros hacemos eso, H' de X, la derivada de lo que está en amarillo solo es 9 por 5X más 4, más lo que es la derivada de lo que está en verde sería el 4 se hace 0, de 5X solo queda 5. Esto, miren. Podemos seguir simplificando. 9 por 5 es 45X. 9 por 4, 36. 5 por 9, 45X. Entonces queda 90X más 36. Verifiquen a ver si así da. Ahora, esa es la del producto, ¿va? La que acabo de aplicar yo. Pónganle ahí de nota, se aplicó la propiedad del producto. Entonces, se aplicó propiedad del producto. Entonces, si quieren, ahora hagámoslo haciendo la distributiva de ese 9X. Entonces, sería, y lo vamos a hacer, sería segunda forma. Entonces, tenemos nuestra expresión h de x igual a 9x por 5x más 4. Entonces, ese 9x está multiplicando todo lo del paréntesis. Todo esto va a multiplicar a este y va a multiplicar a este. Entonces, sería 9x por 5x, 9 por 5, 45. X por x es x al cuadrado. 9x por positivo 4 sería más 36x, miren. Entonces, si nosotros hacemos eso, bueno, aquí ve, en mi exponente es 2. Aquí mi exponente es 1. No aparece, pero siempre que no aparezca es 1. Entonces, sería bajo mi exponente a multiplicar, sería 45 por 2. X lo de grado a un grado. Aquí también lo de grado sería 36 por X a la 1 menos 1. Esto sería ya mi H' de X. Ahora, simplificando un poco, H' de X, 45 por 2, ¿cuánto es? 90. Ajá, X a la 2 menos 1, ¿cuánto es 2 menos 1? Solo 2 menos 1, o sea, solo lo que está en el exponente. 1. Entonces sería X a la 1, o solo le pongo X. Aquí, X a la 1 menos 1 es X a la 0, ¿va? Pero como X a la 0 es 1, es lo mismo decir 36 por 1. ¿Y 36 por 1 cuánto es? 36. Muy bien, entonces miren, H' de X es igual a 90X menos 36.
Entonces, este resultado lo obtuvimos acá y este mismo resultado lo obtuvimos acá, men. Entonces, por cualquiera de esas dos formas se desarrolla. ¿Tienen alguna duda con respecto a estos dos primeros ejercicios? ¿Seguros? Profe, una pregunta. Dígame. Cuando está elevado a la 2, entonces siempre debemos de multiplicarlo. Bueno, sí, es que mire, ve, si está de grado 1, el detalle es que 1 por cualquier cosa, pues es cualquier cosa, porque el 1 es neutro, ¿va? Entonces, en ese sentido, mejor no nos tomamos de tiempo, solo decimos, bueno, si tengo la derivada de esto, ¿va? Y lo voy a hacer con un color. Aquí, borrar. Imagine que esta es su función, f de x igual a solo 5x. Entonces, si yo derivo eso, yo no me la complico, solo escribo esto, el coeficiente. El coeficiente es el número que multiplica. Pero cuando son lineales, ya cuando son cuadráticas, ahí sí. O de grado mayor igual a 2, o de grado mayor o igual a 2, ahí sí ya se aplica eso. Entonces, en este caso, la derivada lo sería 5. Solo que yo aquí lo expliqué, ¿ves? ¿Por qué, ves? Entonces, pero sí, también se podría hacer, pero 1 por 5, ¿cuánto es? Siempre sigue siendo 5. Entonces, mejor ni se pierde tiempo en estar escribiendo en eso. A ver, ¿y el tercero cuánto les había dado? ¿Copiaron esto? ¿Cómo les parece más la derivada? ¿Así por tablas o por la definición? Aquello del límite cuando h es así a 0, lo que habíamos visto ayer y el lunes. Ambas dan lo mismo, solo que una por definición, ya esta es como que más directa. Entonces, ¿hicieron el tercero o no lo concluyeron? En el tercero, pues también faltó aquí especificarles que cuando es la derivada de, o sea, una variable y está una constante multiplicando, la constante se saca y lo único que se deriva es lo que está variando. Entonces sería así, ¿ve? Sea, ¿qué lo vamos a hacer? Sí, ¿ve? Y faltó también eso. Entonces, si f de x es igual a k, aquí tiene x a la n, una constante, entonces f' de x se saca la constante y lo que se deriva es x a la n. Entonces algo así similar a ese que dice lambda. Entonces, vamos a ver acá. Para que practiquen, ese hagan lo de tarea y sería la asignación 2. Recuerden que hoy cierra la asignación 1. Vamos a ver, o era ayer, no recuerdo. No recuerdo si ustedes ya les había dejado. Ah, no, sí, sí, les dejé uno. Era x a la 3. Entonces recuerden que cierra hoy, para que no se pierdan esa puntuación. Y pues ahí les adjunté la imagen en el archivo.